Bendiciones, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes a esta hora, en este tiempo, en este espacio de su programa Aprendamos de la Biblia con el pastor Jesús Williams. Le damos la gloria, las gracias a Dios, al Eterno, porque solo Él se la merece, y también a ustedes por estar en sintonía, por estar como cada semana con este espacio. Esta semana tenemos un tema de gran importancia, de gran relevancia para nuestra vida espiritual, y queremos que usted, como cada semana y como dice nuestro eslogan, busque lápiz, papel y sobre todo la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a hablar de la restauración, pero no es de la restauración de la República Dominicana, sino una restauración espiritual. Lo que necesitamos nosotros como ejemplo de cuando una persona deja su vida pasada y entra a una nueva vida, hay un cambio, hay una renovación, y de eso se trata este tema de esta semana. Así que esté ahí en sintonía, comparta con sus contactos, con sus amigos, con sus familiares, y dígale que ya empezó el programa Aprendamos de la Biblia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Pastor Jesús Williams, y comparta, active la campanita para que le lleguen cada una de las notificaciones que tenemos por este canal. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 21, el verso 15 hasta el verso 18. Juan, capítulo 21, del verso 15 hasta el 18. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo entenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Señor de la gloria, eterno Dios, creador del universo, te damos la honra y la gloria porque solo tú te la mereces. En este momento nos estamos encomendando a ti y encomendando a cada uno de los oyentes de la audiencia, de que tú bendiga, de que tú abra la mente, abra el corazón, Señor, y que podamos dar lo que tú nos has dado, dar por gracia de lo que por gracia hemos recibido. Señor, danos sabiduría, danos entendimiento de tu palabra. Te lo pedimos, revelación, iluminación, para poder discernir lo que tú tienes para nosotros de este tema. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre incomparable de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Estamos en el tema restauración espiritual. Nosotros tomamos esta escritura en el libro de Juan, capítulo 21. Yo sé que muchas personas han escudriñado, han predicado mucho de esta escritura, pero queremos verla de una forma distinta, porque esta escritura la vemos como cuando Pedro niega al maestro 3 veces y luego el Señor, para restaurarlo, para reivindicarlo, para renovarlo, y que él se arrepienta de lo que había hecho, le pregunta 3 veces si lo ama. Pero nosotros queremos verlo como el principio de una restauración. Recuerde que el tema de esta semana es restauración, pero la restauración espiritual. Entonces, el apóstol Pedro en esta ocasión es un ejemplo vivo de lo que es una restauración. Aquí vemos como el Señor empieza cuestionándole o preguntándole lo que ya él sabía, pero él quería que saliera del corazón de Pedro lo que él sentía. Una restauración es cuando usted ha cometido una falta, un fallo, ha vuelto atrás y retoma de nuevo
aquello que usted había dejado, despreciado, abandonado, y lo retoma. Por eso se llama restauración, o sea, volver al principio original, porque hay personas que a veces perdonan cuando se trata del perdón, pero dicen yo perdono pero no olvido. Es verdad que no somos locos ni seres extraterrestres que no podamos recordar lo que se nos hizo en un pasado, pero cuando usted tiene ese resentimiento, entonces hay algo que no ha sido transformado ni renovado. Entonces, en este sentido es que nosotros queremos traer esta escritura del apóstol Pedro como introducción de que fue una forma de él renovarse, de él restaurarse, del Señor restaurarlo. Recuerde que tenía que volverlo otra vez al inicio. Al inicio, cuando usted ha abandonado, la Biblia habla en Apocalipsis que cuando usted se descarria y vuelve a los caminos del Señor, eso es en palabra nuestra, usted tiene que hacer las primeras obras. La primera obra empieza por el arrepentimiento, por reconocer de que usted ha fallado. Entonces, Pedro tenía que reconocer de que había fallado y luego de reconocer tenía entonces que volver al principio, que esa relación que él tenía con el maestro. Entonces, de esa restauración que nosotros vamos a hablar en este tiempo. Entonces, hablando del mismo Pedro, él negó, recuerde aquel episodio, rotundamente al Señor en aquellas 3 ocasiones, y cuando muere Jesús, él vuelve a su oficio, llámese Pedro. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Pedro retorna a su oficio rutinario, que era la pesca, después de caminar con Jesús 3 años y tanto, según los escritos, 3 años y medio aproximadamente. Entonces, tanto de Pedro ver el poder manifestado en el Señor, de ver cuántos milagros que se hacían, de ver esa revelación cuando en aquel monte se aparece Elías y Moisés, y él mismo declara que se hicieran 3 enramadas, 3 cabañas allí. Ese mismo Pedro es el que después de estar en toda esta dimensión, entonces retorna a lo que él hacía en su vida pasada. Entonces, por eso nosotros estamos tomando esta escritura como para que usted empiece a verse usted mismo. ¿Qué cosa usted hacía anteriormente que dejó de hacer y que tiene que restaurar en el sentido espiritual? ¿Qué cosa en su vida pasada usted hacía y usted volvió de nuevo, como dice la Biblia, el perro a su vómito o el cerdo a el fango? Entonces, Jesús lo restaura, porque Jesús no es como nosotros los seres humanos. Jesús, él tiene compasión, por eso él muere en la cruz del Calvario, entrega su vida, no que lo mataron, sino que él dio su vida en rescate de muchos, es a saber, en rescate de nosotros, y por eso viene esta restauración. Entonces, Jesús restaura a Pedro y fue luego usado poderosamente. Usted recuerda cuando el Espíritu Santo llega, esa manifestación del Espíritu Santo que fue prometida por el Maestro. Entonces él empieza a ser usado poderosamente, sirve a Dios, predica esos mensajes que se convierten miles de personas al Señor, grandes milagros, grandes maravillas que él hacía a través del Espíritu Santo, y Pedro era utilizado de gran manera. Entonces esos fundamentos es el proceso de la restauración, de que el Señor cuando restaura, Él quiere que usted vuelva a hacer lo que usted hacía. Entonces, nosotros a veces cuando una persona se descarría y en algún momento a los pies del Señor, muchos de nosotros empezamos a ponerle trabas, que ahora tú tienes que durar un tiempo esperando a ver si tu testimonio es bueno, esperar a ver si tú puedes volver otra vez a predicar, esperar a ver si tú puedes volver a ser usado. Y el Señor no es así. El Señor nos da el ejemplo de Pedro, de esa restauración. Cuando el Señor restaura, Él de una vez te capacita. Él de una vez te da la oportunidad de volver y tomar el arado y volver a hacer lo que tú hacías, y con mayor ahínco todavía. Porque vemos ese ejemplo de Pedro, que si fuera en este tiempo, como en algún momento hemos predicado, Pedro no predica ese primer mensaje
cuando viene el Espíritu Santo. Pedro fue uno de los que sacó su machete o cuchillo cuando iban a llevarse a su maestro, y él andaba con Jesús, pero todavía le faltaba algo. Entonces cuando llega el Espíritu Santo y transforma a ese Pedro, que el Señor lo restaura, él es otra persona. Entonces la restauración se trata de esto, de que cuando el Espíritu Santo llega a usted, hay algo que cambia, renueva y transforma. Entonces la restauración, y yo quiero que esto, si usted lo escriba, la restauración viene del griego apocatástasis, de apo, de vuelta o de nuevo, y katistemi, poner en orden, en hebreo, yeshov, cimiento, fundamento, y hasad, ser fuerte, valiente, fortalecer, curar, ayudar, reparar, fortificar. En general, nos habla de una obra que repara lo dañado, que establece el orden de Dios, que sana desde la raíz. Hacemos un alto en esto, porque es como hablaba al principio, a veces perdonamos, pero nos quedamos como con esa raíz que la Biblia llama raíz de amargura. Nosotros tenemos que tener cuidado con esto, porque entonces no ha habido una verdadera restauración si hay raíz de amargura, y por eso que habla de que se establece un orden, que se saca lo dañado, es reparado, es sanado, y que sana desde la raíz, no superficialmente. Entonces es bueno que nosotros entendamos que cuando hay una restauración tiene que ser de raíz, no por el momento, no cuando yo no te veo, y que cuando yo te veo entonces vuelvo y se me sale todo eso que había anteriormente, porque entonces no ha habido una verdadera restauración. Y de esto vamos a hablar ahora, porque hay falsa restauración. Hay una falsa restauración. Muchas veces hay personas que parecen estar preparadas para hacer la obra de Dios, pero solo lo están en apariencia. Vamos a ver algunos tipos de esta restauración falsa. La número 1, antropocéntrica. Esta es una falsa restauración antropocéntrica. El hombre quiere cambiar por su propia fuerza. El centro de su confianza está en sí mismo y no en Dios. Cuando uno cree que con la propia fuerza de uno no puede hacer, tornar, virar y dejar a Dios de un lado, y pongo a Dios cuando ya me acuerdo, si me acuerdo, entonces eso no es una verdadera restauración. Mientras nosotros querramos hacer la cosa por nuestra propia fuerza, Dios no está de acuerdo con esto, ni está presente. Tenemos que poner a Dios en primer lugar y olvidarnos del yoísmo. La número 2, egoísta. Una falsa restauración egoísta. Lo que mueve al hombre a cambiar son objetivos inadecuados. Él cambia con el fin de ocupar un puesto, ganar fama, demostrar capacidad, etc., pero no con el objetivo de ser útil en la mano de Dios. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses capítulo 2, verso 3. O sea, hay que dejar el egoísmo de un lado. Esa es una falsa restauración. Eso se nota cuando una persona hace simular que ha cambiado, pero lo que quiere es ganar adepto, ganar posición, ganar punto, etcétera, aparentar, en otras palabras. Entonces, el egoísmo no es de Dios, es una falsa restauración. La número 3, externa, una restauración externa. Las apariencias externas son cambiadas, pero lo interno, el corazón sigue siendo el mismo. Aunque las actitudes visibles sean transformadas, esta es una actitud que demuestra hipocresía. La externa es de apariencia, para que me vean. ¿Qué se ve? Si me veo bien, la gente va a pensar que todo está bien, pero por dentro estoy mal. Entonces, eso es una falsa restauración, la externa. No vivimos de apariencia, no vivimos por lo que digan o por lo que vean.
No vivimos, aunque estamos en los medios, no significa que por eso nosotros entonces queremos nada más vivir del medio y vivir que nos den like, que nos den el visto bueno y que nos hagan comentario bueno y ninguno de que nos llamen a la atención. Entonces, eso no se trata de esto, se trata de Dios, se trata del corazón, se trata de una sanidad interior. La número 4 es la temporal. La temporal. El hombre cambia solamente por un periodo de tiempo, pero una vez alcanzada su meta, vuelve a ser el mismo. Sucede también que si se da cuenta que ya no puede alcanzar aquello que lo motiva a cambiar, regresa a sus prácticas pasadas. Una restauración temporal es una falsa restauración. Por conveniencia, cambié por un tiempo, pero vi como que no conseguí lo que quería, pues vuelvo a mi estado antiguo. Entonces, eso no debe de ser. Esto es una restauración solamente por conveniencia, por apariencia. Conviene cambiar porque voy a conseguir algo por un tiempo y cuando ya lo terminé o se acabó, ahí se fue esa restauración. Una verdadera restauración es la que obra a través del Espíritu Santo. Una verdadera restauración es la que obra a través del Espíritu Santo. Número 1, el bautismo del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12, verso 13. Usted lo busca ahí en su casa. Primera de Corintios capítulo 12, verso 13. Que es la conversión. El Espíritu es el único que puede convertir al pecador en hijo de Dios. Se lo repito, el Espíritu Santo es el único que puede convertir al pecador en hijo de Dios. Por eso es necesario el Espíritu Santo. El restaurador por excelencia es el Espíritu Santo. Nosotros como pastores, como líderes, podemos estar predicando, enseñando cuántas veces, y tenemos que hacerlo porque a eso nos llamó el Señor. Pero si el Espíritu Santo no está en la vida de la persona, no está en la vida del creyente, lamentablemente va a tener una falsa restauración. Y para tener una verdadera restauración, número 1, hay que ser bautizado del Espíritu Santo. La número 2, que es similar, pero usted verá la diferencia, es el bautismo en el Espíritu Santo. La primera era bautismo del Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu Santo vino para estar con y en nosotros, al lado, camina con nosotros, va con nosotros, desde que creíste fuiste sellado, pero hay otra que es en nosotros. Nosotros tenemos que darle participación, darle la apertura en nuestro corazón, en nuestra vida, para que Él haga como Él quiera, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, porque el Espíritu Santo es que mora en nosotros. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia sobrenatural, en donde el creyente es introducido a una vida de victoria y poder espiritual. Vemos cómo el apóstol Pedro es transformado de un cristiano carnal a un cristiano victorioso. Y ahí comparamos, para que usted busque en su Biblia, Juan capítulo 18, verso 10 y Hechos capítulo 2, verso 4 ahí y siguiente. El bautismo en el Espíritu Santo es necesario en la vida del creyente. Tenemos que hablar cada día más de lo que es el Espíritu Santo en nuestras congregaciones. Tenemos que intimar a los creyentes a que busquen el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo. Lo único que va a cambiar a la persona es el Espíritu Santo. La predicación es buena, la predicación es necesaria, el estudio es necesario. Tenemos que dar estudio todos los días, si fuese necesario. Pero si el Espíritu Santo usted no le permite entrar allá en ese rincón de su corazón, allá en su adentro, y cambie, renueve, transforme y deje que Él saque todos esos escombros que usted tiene escondido ahí, usted no va a cambiar, no va a ofrendar, no va a diezmar, no va a ser fiel. Siempre va a estar, me caigo y me levanto, siempre va a estar pidiendo ayuda. Y no es que no pidamos ayuda. Nosotros estamos para ayudar como pastor y como líder, pero cuando el Espíritu Santo está contigo, tú de una vez toma valentía y dice: Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, dame la fuerza, Espíritu Santo, renuévame, Espíritu Santo, transfórmame.
y Él te va a restaurar, te va a capacitar y te va a hacer un hombre, una mujer victoriosa y tendrás poder espiritual en el nombre del Señor. Otras áreas de la restauración, están algunas de las áreas más frecuentes que afectan a los cristianos. Estas son áreas que afectan a la restauración y que usted debe de trabajarla para que sea restaurado. El carácter amargo. Moisés era un hombre impulsivo. Recordamos a Moisés que el pueblo a veces le pedía una cosa y él no esperaba, y cuando ya estaba tomando las acciones, y por ser un hombre impulsivo, lamentablemente no entró a la tierra prometida. Usted recuerda ese episodio. Entonces tenemos que tener cuidado con lo impulsivo, con lo violento, con cuando uno quiere agarrar a la gente por el cuello y hacer cosas. Hay que tener cuidado. Moisés le costó. En el libro de Éxodo capítulo 2 del 11 y 12 habla de aquel episodio cuando él se incomodó y mató al egipcio. ¿Usted recuerda ese episodio? O sea que Moisés mató también, salió huyendo, tuvo que durar 40 años en el desierto y después el Señor llamarlo y llevarlo a salvar a su pueblo, a rescatar a su pueblo, y por el desierto 40 años más, y todas las luchas que él cogió por un carácter amargo. A veces nosotros pasamos y damos vuelta en el desierto, como dice la Escritura, y damos vuelta y vuelta. Lo que podía hacerse en un año, a veces nos dura 10, 20, 30, 40, 50, como el pueblo de Israel, y cuando viene a ver, pasa otra generación, y es la otra generación quien disfruta de las cosas que nosotros debimos disfrutar por no trabajar esas áreas que deben de ser restauradas. La número 2, el egoísta. Hay una área del egoísmo. El pecado original es el egoísmo. El hombre rebelándose a la autoridad divina. El cristiano debe aprender a sujetarse a las autoridades. A muchos de nosotros no nos gusta respetar las autoridades. Romanos capítulo 13, verso 1. Las autoridades todas han sido puestas por Dios. Llámese eclesiástica o llámese en el mundo natural, son puestas designadas por Dios. Nosotros tenemos que aprender a respetar a nuestras autoridades. Entonces, porque son puestas por Dios. Como dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. La número 3, la vida sexual. Y Gálatas capítulo 5, verso 19 habla de las obras de la carne. Y dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etc. Entonces nuestra vida sexual debe de ser controlada, debe de ser restaurada. Es una área muy peligrosa, el cual nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que trabaje en esas áreas. La número 4, el uso de la lengua. Este es un poquito peligroso. El cristiano está llamado a tener una lengua ungida y no profana. Entendemos por boca profana la que pone sobrenombres, la que es ofensiva, la que utiliza palabras deshonestas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los creyentes. Efesios 4, 29. O sea, el uso de nuestra lengua debe de ser restaurada. Dios tiene que restaurar nuestra lengua. ¿Cuántas personas donde quiera se juntan para despellejar al hermano, al amigo, al sobrino, al tío? Y usted sabe por ahí. Y ni hablar de que en algún momento hasta el pastor se cuela en algún momento alguna parte de esta. Entonces pidámosle a Dios, pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a que nosotros pongamos de nuestra parte para que todo nuestro cuerpo, toda nuestra mente, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, cómo comportarnos, sea sometida, sea restaurada por el Espíritu Santo. El Señor quiere restaurarnos. Estamos en un nuevo año y este es un año que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a guardarnos para Él, para su gloria. No podemos seguir resbalando y a veces cuando llega el 31 siempre decimos, este es mi año, este es el nuevo año. Tu año va a ser hasta que tú mueras, pero tú eres quien decide lo que tú quieras hacer, cómo tú quieras manejarte, y si tú no te pones
en las condiciones que debe de ser para que esa restauración sea completa, lamentablemente el Espíritu Santo por sí solo no lo va a hacer. Tú tienes que disponerte, tenemos que disponernos. El Espíritu Santo siempre está dispuesto, pero también la carne siempre está dispuesta. Y si nosotros no sometemos la carne bajo la autoridad del Espíritu Santo, entonces siempre vamos a estar cayendo y levantándonos, tropezando y hablando cosas que no debemos de hablar. El Señor nos ayude, que empecemos con el pie derecho, que el Espíritu Santo sea nuestra guía. Si tenemos al Espíritu Santo con nosotros y en nosotros le damos la participación necesaria, Él nos va a restaurar y vamos a ser una persona diferente, no nada más en la iglesia, sino también en la sociedad. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima semana en un espacio similar de Aprendamos de la Biblia con el pastor Jesús William. Hasta entonces, Dios te bendiga.